presentamos a nuestros mentores académicos para este periodo. Son la doctora Alejandra y el doctor Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Y por supuesto a nuestras dos expositoras del día de hoy que van a estar en su debut, la primera charla del semestre, a Valentina y a Catalina. Entonces agradecemos a todos los participantes por conectarse hoy, por su interés en el grupo y por su interés en aprender y profundizar sobre alergia e inmunología. Y sin más, pues empecemos con introducción al sistema inmune y ontogenia. Doy la palabra a Valentina y a Catalina, por favor. Vale, gracias. Bueno, hola, mi nombre es Valentina, estoy en el grupo desde el semestre pasado y bueno, junto con Catalina hicimos esta charla, espero que les guste muchísimo y bueno, empecemos. Entonces, hablando del origen etimológico, pues sabemos que inmunidad viene de la palabra latina immunitas, que quiere decir protección frente a procesos legales que disfrutaban los senadores romanos mientras ejercían su cargo. En cuanto al sistema inmunitario, ya es la protección frente a la enfermedad, lo constituyen las células y moléculas responsables de la inmunidad. Ya la respuesta inmunitaria es la reacción a microbios o macromoléculas, sea proteínas y polisacáridos y sustancias químicas que son reconocidas como extrañas, independiente de la consecuencia fisiológica o patológica de esta reacción. Bueno, un poco de la vacunación, que es lo que hemos logrado en gran parte gracias a la evolución de la inmunología como una disciplina experimental. Entonces, Edward Jenner en 1798 observó el caso de Sarah Nelms, que contrajo viruela bovina ordeñando a su vaca Blossom. A James Phillips, un niño, fue inoculado con su pus de las pústulas de esta señora. Él contrajo la viruela, se enfermó y luego lo inocularon al tiempo de haberse curado claramente con costras de una paciente con viruela y ya no lo afectó. Es decir, hubo una transferencia, esas fueron de las primeras nociones que existió en la historia de la inmunología. Aquí simplemente es una tabla para enseñarles cómo pues todo lo que hemos llegado y los avances en las vacunas particularmente. Entonces, por ejemplo, la difteria, que en 1921 llegamos a tener más de 206,000 casos, para el 2009 ya no existía ningún caso, igual con la poliomielitis, con la rubeola de 57,000 casos llegamos a 4, y solamente para mostrarles que la vacuna realmente es un gran avance, tiene un gran impacto en salud pública. Bueno, entonces ya hablando de la inmunidad innata, saber primero que es la primera línea de defensa. Tenemos tanto defensa celular como bioquímica, responde con rapidez como lo vemos en esta gráfica de simplemente horas de la infección, reacción frente a infecciones repetidas también y no distinguen diferencias finas, como lo vamos a ver con la inmunidad adaptativa, que sí adquieren esa especificidad. Entonces aquí vemos cómo simplemente el microbio va a entrar por unas barreras epiteliales que tenemos distribuidas a nivel del cuerpo, se va a encontrar con los fagocitos, células dendríticas, complemento y los linfocitos natural killer. Entonces, elementos en general, tenemos elementos celulares de la inmunidad innata, tenemos neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, todas las células con gránulos, mastocitos, eosinófilos, de la adaptativa linfocitos B, luego las células plasmáticas y linfocitos T. Y cada uno cuenta también con elementos humorales. El complemento sería parte de la inmunidad innata y sus citoquinas. Y la adaptativa se destaca por los anticuerpos y también tiene citoquinas. Entonces, en la inmunidad adaptativa simplemente surge como una respuesta a la infección y, como su nombre lo dice, se adapta a ella. Tiene una capacidad, como les decía ahora, de distinguir diferentes sustancias, que es la especificidad. Produce una respuesta vigorosa a exposiciones repetidas al mismo microbio, memoria. Sus únicos componentes son linfocitos y los que secretan anticuerpos, y tenemos esos antígenos que son las sustancias ajenas que provocan una respuesta inmunitaria específica. Entonces, la respuesta inmunitaria estimulada por la exposición a microorganismos infecciosos van a aumentar en magnitud y capacidades defensivas con cada exposición sucesiva a un microbio en particular. Bueno, y la inmunidad innata constituye, como les he dicho, la primera línea de defensa eficaz contra infecciones. Sin embargo, muchos patógenos son resistentes gracias a su propia evolución a esa inmunidad innata, y su eliminación va a requerir de mecanismos más potentes de la inmunidad adaptativa.
Citoquinas son proteínas secretadas con estructuras y funciones diversas, regulan y coordinan muchas actividades de las células de la inmunidad innata y adaptativa, nos ayudan en el crecimiento y diferenciación, activación de las funciones efectoras y linfocitos y fagocitos. Hay unas específicas que son las quimiosinas, que nos ayudan con el movimiento dirigido. En cuanto a su nominación, pues la mayoría se llaman interleuquina, asociada a un número, u otras que van a tener un nombre según la actividad biológica que se le atribuyó, como factor de necrosis tumoral, que es el TNF. Tipos de respuestas inmunitarias. Entonces tenemos la adaptativa, que básicamente es la humoral, van a tener moléculas en sangre y en las secreciones mucosas, que son esos anticuerpos secretados por los linfocitos B. Producidos por ellos, van a reconocer los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por diversos mecanismos efectores. ¿Cuáles son esos mecanismos efectores? La fagocitosis y la liberación de mediadores. Y la respuesta celular va a estar mediada por los linfocitos C, van a ayudar principalmente para capturar, bueno, para matar los microbios intracelulares que van a sobrevivir al interior de los fagocitos, donde los anticuerpos circulantes no los tienen a su alcance. Van a destruir las células infectadas o de los fagocitos infectados, y cuando se enfrentan a microbios extracelulares van a reclutar más leucocitos para ayudar a una producción eficaz de anticuerpos. Bueno, tenemos dos tipos de inmunidad. Entonces, los linfocitos que nunca se han tropezado con un antígeno reciben el nombre de vírgenes, y los que ya han respondido a un antígeno microbiano se encuentran protegidos, se llaman inmunes. Entonces, la respuesta activa es una respuesta a un anfitrión, a un microbio o un antígeno microbiano, y la pasiva es la transferencia adoptiva de anticuerpos o linfocitos T específicos frente al microbio. Por ejemplo, el paso de anticuerpos maternos a través de la placenta. Solo la activa genera memoria. Bueno, para resumirles un poco este tema, entonces la activa tenemos natural y artificial, al igual que la pasiva. Diré, sí, entonces en la natural tenemos infección y artificial vacunación, en el caso de la inmunidad activa. Y en el caso de la pasiva, natural, paso transplacentario, y artificial, aplicación de gamma globulinas. Características de las respuestas hablando es que la respuesta inmunitaria específica a distintos antígenos y a diversas porciones de un solo complejo proteico, polisacárido o macromolécula. Entonces, los elementos de los antígenos que son reconocidos específicamente por ciertos linfocitos se llaman determinantes o epítopos. Esta especificidad tan puntual se debe a que diferentes linfocitos pueden reconocer diferencias muy sutiles entre la estructura de dos epítopos distintos. Por eso tenemos un repertorio, como lo digo acá, de 10 a la 7, 10 a la 9 linfocitos en el cuerpo que pueden reconocer diferencias muy sutiles. La diversidad va muy ligada con esa especificidad, y es porque esos linfocitos van a diferir en esa estructura para reconocer los epítopos. La memoria es la capacidad para responder una segunda vez a un antígeno de manera más rápida y amplia que la primera. Después de una primera exposición, se van a generar células de memoria que son mayores en cantidad que los vírgenes que existían preexposición. Por ejemplo, los linfocitos B de memoria van a producir anticuerpos que se unen con mayor afinidad. La expansión clonal es un aumento en la cantidad de células que expresan receptores idénticos frente al mismo antígeno, por lo tanto pertenecen a un clon. Este mecanismo permite a la respuesta inmune adaptativa seguir el ritmo de los microorganismos infecciosos que se dividen con gran rapidez. La especialización es esa protección concreta contra cada microorganismo gracias a la especificidad. La homeostasis es el declive de la respuesta inmunitaria con el paso del tiempo para recuperar su estado basal. Es sumamente importante porque las reacciones provocadas por un antígeno nos van a suprimir otro estímulo que va a ser esencial para que los linfocitos que no están actuando frente a esa infección en particular sobrevivan. Entonces, si solamente nos quedamos en el clímax de una respuesta inmunitaria, se va a suprimir este estímulo y van a morir los linfocitos vírgenes privados de su estímulo por apoptosis. Y por último, la falta de reactividad frente a lo propio, pues es la autotolerancia y la eliminación de los linfocitos que expresan receptores específicos frente a antígenos propios.
Aquí es una imagen simplemente para ilustrarles el tema de la memoria. Entonces tenemos una exposición inicial a un antígeno X. Como vemos en la tabla, los linfocitos son B vírgenes. Sobre el eje Y vamos a ver como la magnitud de la respuesta inmunitaria. Entonces aquí vemos una respuesta lenta y corta, pequeña. Van a haber unas células plasmáticas encargadas de producir anticuerpos y se van a generar unos linfocitos B de memoria. Luego nos vamos a enfrentar a un antígeno X y a un antígeno Y. Como ya nos habíamos expuesto previamente al antígeno X, ¿qué va a suceder? Va a haber una respuesta más rápida, en mayor cantidad, van a haber mayor producción de células plasmáticas, más anticuerpos y va a ser más eficaz. En cambio, contra el antígeno Y va a ser algo pequeño que apenas va a generar esos linfocitos B de memoria. ¿Cuáles son los componentes celulares del sistema inmune adaptativo? Entonces tenemos linfocitos B, que son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Van a reconocer antígenos solubles extracelulares y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Tenemos los linfocitos T, que van a reconocer antígenos de microorganismos intracelulares y destruyen microbios o células infectadas. Los linfocitos T cooperadores, pues frente a un estímulo antigénico, los linfocitos T van a secretar citoquinas que actúan como moléculas mensajeras del sistema inmune, van a estimular mediante estas moléculas la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T, van a activar los linfocitos B, los macrófagos y demás. Tenemos los linfocitos T citotóxicos que van a matar a las células que producen los antígenos, los reguladores, los T reguladores que inhiben las respuestas inmunitarias, bueno, y las células presentadoras de antígeno, que son las más especializadas, son las células dendríticas, van a atrapar al antígeno desde el medio externo, lo transportan a un órgano linfático para presentarlo a un linfocito T virgen. Y las células efectoras intervienen en el efecto final que tiene como objetivo la eliminación del microorganismo, entre ellos los linfocitos T activados, los fagocitos mononucleares y otros leucocitos. Bueno, generalidades de la respuesta inmunitaria frente a microbios. Entonces, la respuesta innata es esa respuesta temprana, va a obstaculizar la entrada de microorganismos y limita el crecimiento. Tenemos unos epitelios continuos, entonces están la piel, los pulmones, aparatos digestivos y respiratorios que van a estar revestidos por esos epitelios continuos, que son barreras que impiden la entrada de microbios procedentes del medio externo. Si estos microbios logran abrir estas barreras, se van a encontrar con las células de la inmunidad innata, que va a consistir en dos reacciones: la inflamación, que va a ser el reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas desde la sangre para acumularlas en tejidos y destruirlos, y la defensa antivírica, que es reacción mediada por citoquinas. Las células adquieren resistencia frente a la infección vírica, va a haber una destrucción de las células infectadas mediante los linfocitos natural killer. Y el sistema del complemento del que ya les hablé. ¿Qué va a hacer este sistema? Básicamente son proteínas que van a generar unos productos de escisión proteolítica, van a opsonizar, es decir, cubrir los microbios para potenciar su fagocitosis y provocar su lisis directa. Bueno, la respuesta inmunitaria adaptativa, pues como ya les he venido diciendo, tiene unos anticuerpos muy importantes para bloquear su capacidad de infectar y favorecer la ingestión por los fagocitos. La fagocitosis es simplemente la ingesta y la destrucción de los microbios, y la muerte de las células se da por los linfocitos T citotóxicos, que van a destruir células infectadas por microbios que son inaccesibles para los anticuerpos. Bueno, la inmunidad adaptativa, entonces hay una serie de pasos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, unas células presentadoras de antígeno que van a llegar a presentarle el microbio pues a un linfocito T virgen, o mediante los anticuerpos directamente los linfocitos B. ¿Qué tuvo que ocurrir aquí? Estas células dendríticas están en los epitelios y tejidos conjuntivos, atraparon al microorganismo, van a digerir sus proteínas en fragmentos y se las expresan en superficie los péptidos microbianos unidos a la molécula MHC. Se transportan hasta el ganglio linfático, por ahí pasan linfocitos T vírgenes constantemente. Como les he dicho, hay una especificidad frente a diferentes antígenos, entonces la probabilidad de que esa célula dendrítica se encuentre ahí y justamente haya un linfocito T pasando para crear esa unión es alta. Después de que ya se produjo este reconocimiento, pues va a haber una expansión clonal
que es sumamente importante, la diferenciación, es decir, aquí, por ejemplo, los linfocitos B en células plasmáticas, los linfocitos T en efectores, luego va a haber una eliminación del antígeno por diferentes mecanismos, sea directamente por los anticuerpos que nos van a marcar esos microbios, los linfocitos T, secretando moléculas, llamando más células, reclutándolas. Por último, la homeostasis, que es la contención de esa respuesta inmunitaria crucial para que no haya una apoptosis de más células que no lo ameritan. Luego va a haber una apoptosis de las células efectoras, de los que ya cumplieron su propósito en esa infección. Y por último, algunas se van a diferenciar en células de memoria que van a sobrevivir años y van a ser cruciales para hacer respuesta inmediata, rápida, más eficaz. Bueno, ahora vamos a hablar de las células y tejidos del sistema inmunitario. Entonces, ¿qué células tenemos? Los fagocitos, las células dendríticas y los linfocitos específicos. Entonces, entre los fagocitos tenemos los polimorfonucleares y los mononucleares. Dentro de el polimorfo nuclear es el neutrófilo, porque se llama así, porque tiene un núcleo segmentado que tiene de 3 a 5 lóbulos, con unos gránulos específicos que tienen lisosimas, colagenasas y elastasas, y azurófilos que tienen sustancias microbicidas y defensivas, actúan por 1 a 2 días y mueren. En los mononucleares tenemos dos, los monocitos, que son los circulantes, los macrófagos, que residen en los tejidos. Entonces los monocitos van a pasar a sangre, luego a los tejidos, se van a encontrar con una reacción inflamatoria y se van a transformar en macrófagos. Los monocitos tienen un núcleo en forma de riñón, citoplasma granular también que consta con lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos de citoesqueleto. Los macrófagos tisulares, entre sus funciones en general, van a ingerir y matar microbios mediante la generación enzimática de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, la digestión proteolítica. También van a ingerir las células muertas, ya sea porque son del anfitrión y mueren por traumatismos o cese del aporte sanguíneo, o los neutrófilos acumulados que mueren en el sitio después de 1 o 2 días de ya haber actuado. También van a actuar como células presentadoras de antígeno. Van a presentar antígenos a los linfocitos T y los van a activar y van a realizar una función muy importante en la fase efectora. Van a promover la reparación de tejidos dañados mediante el crecimiento de nuevos vasos, angiogenia y síntesis de matriz extracelular rica en colágeno. Van a tener dos tipos de activación. Activación clásica, que son citoquinas producidas por subgrupos de linfocitos T, que van a activar estos macrófagos, que son citoquinas que activan los macrófagos para promover la reparación tisular. Ahora, células con gránulos citoplasmáticos, tenemos los mastocitos, como lo vemos acá al lado de un pequeño vaso, que van a estar en piel y epitelios mucosos, van a producir histamina, por ende van a ser los principales productores de síntomas de las enfermedades alérgicas. Maduros van a estar junto a vasos sanguíneos pequeños y nervios y tienen receptores de alta afinidad para anticuerpos IgE. Basófilos son menos del 1%, presentan receptores para inmunoglobulina E y por su escasa cantidad, su rol en la defensa y reacciones alérgicas es incierta. Eosinófilos, que tienen enzimas lesivas ya para parásitos y tejidos del anfitrión, recubrimientos mucosos están en los recubrimientos de las vías aéreas, digestivas y genitourinarias. Bueno, ahora por último, las células presentadoras de antígeno, bueno, no por último, van a capturar antígenos microbianos, se los van a mostrar a los linfocitos y esos van a inducir una proliferación y diferenciación. Tenemos clásicas, que son las que responden a microbios, clásicamente migrando a los ganglios linfáticos, donde van a presentar sus antígenos proteicos a los linfocitos T. Y las plasmacitoides son las que responden pronto a una infección vírica, van a reconocer los ácidos nucleicos de los virus intracelulares y producen proteínas solubles, en este caso como el interferón 1, que tiene potentes propiedades antivíricas. Las células dendríticas, como vemos acá, tienen proyecciones membranarias largas y capacidad fagocítica. Estas proyecciones les ayudan mucho pues, para capturar esos microbios que constantemente pueden estar circulando. Van a estar en los tejidos linfáticos, epitelio mucoso y parenquima de los órganos. Tienen receptores para moléculas producidos por los microbios y responden también produciendo citoquinas.
Bueno, los linfocitos son los únicos que tienen receptores para el antígeno distribuidos de forma clonal, como lo hemos venido hablando. Sus receptores son con una sola especificidad y aquí solamente para darles unas cifras de cómo están distribuidos en el cuerpo humano. Entonces tenemos, por ejemplo, un repertorio de 5 por 10 a la 11, 2% en sangre, 4% en piel, 10% en médula ósea, 15% en tejidos linfáticos y el 65%, o sea, la mayoría se ubica en órganos linfáticos. Bueno, esta imagen nos ilustra al tiempo cómo se pueden activar los linfocitos. Entonces, por un lado tenemos los linfocitos B y los linfocitos T vírgenes que, como les decía, circulan constantemente ese ganglio linfático y casualmente se encontraron con un microorganismo que es específico para su receptor. Esa es una manera. Otra es la entrada de microorganismos infecciosos y antígenos ambientales por la mucosa y la piel. Se van a encontrar con el sistema linfático, va a ser recogido y llevado al ganglio linfático para que se encuentre con los linfocitos que están ubicados en ese ganglio. Y la otra es la de antígenos y microbios por transmisión hemática, que esa va a llegar directamente al vaso. Esas tres vías me van a activar los linfocitos y van a iniciar una respuesta inmunitaria, los van a convertir en efectores, ya va a haber producción de anticuerpos por parte de las células de, bueno, de los linfocitos B y de ahí ya se va a producir esa respuesta inmunitaria. Y por último, les iba a hablar de los tipos de linfocitos. Entonces tenemos los linfocitos vírgenes, que son los T o B maduros, que nunca se han encontrado con un antígeno extraño. Se denominan en reposo porque no se dividen activamente ni realizan ninguna función efectora. Antes del estímulo antigénico se encuentran en fase cero. Y bueno, van a ser también un fenómeno de proliferación homeostática, que significa que ante cualquier pérdida de linfocitos, esto va a llevar a una proliferación de los mismos de manera compensatoria. Los linfocitos efectores, después de activarse los linfocitos vírgenes, algunos se van a diferenciar, tienen la capacidad de producir moléculas capaces de eliminar antígenos extraños, son los linfocitos T, cooperadores, citotóxicos, linfocitos B, secretores de anticuerpos, viven poco y no se autorrenuevan. Van a expresar el clúster de diferenciación 25, que nos indica una activación reciente. Y por último tenemos los linfocitos de memoria, que ya sabemos que sobreviven en un estado funcional inactivo o de cambio lento de ciclo durante meses, años, sin necesidad de ninguna estimulación por parte de un antígeno. Los linfocitos B de memoria expresan ciertos isotipos de inmunoglobulinas de membrana, que serían la IgG, IgE e IgA, mientras que los vírgenes solo expresan IgM e IgD. Y ya. Bueno, entonces vamos a pasar a los tejidos linfáticos. Entonces, estos son los sitios en donde se generan, maduran e interactúan todas las células del sistema inmune. Entonces tenemos los órganos generadores o primarios, y de aquí hacen parte la médula ósea y el timo, y los órganos periféricos o secundarios, y aquí tenemos los ganglios linfáticos, el vaso y el sistema inmune cutáneo y mucoso. Dale siguiente, por favor. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar de los órganos linfoides primarios. Tenemos aquí a la médula ósea, que es el sitio donde se originan las células sanguíneas, como las plaquetas, los eritrocitos y los leucocitos. Y por otro lado tenemos al timo, que es un órgano bilobulado, que se va a encontrar ubicado en el mediastino superior, en la parte anterior. Y pues bueno, estos lóbulos se van a dividir en diferentes lóbulos más pequeños gracias a unos tabiques. Y estos lóbulos van a presentar dos estructuras, una corteza y una médula, como pueden verlo en la imagen A y C. Y en la médula se va a encontrar una estructura muy importante, que vamos a ver su función más adelante, que son los corpúsculos de Hazard. Dale siguiente, por favor. Entonces, en la médula ósea se van a albergar las células madre pluripotenciales, que son las que van a dar origen a las diferentes células del sistema inmune, tanto innato como adaptativo. También a los eritrocitos y plaquetas, como les comenté. También es el sitio donde se van a producir y madurar los linfocitos B, y es el lugar donde se van a producir los linfocitos T. Por otro lado, el timo, como les comenté, está ubicado en el mediastino superior, tiene gran actividad en la vida embrionaria y alcanza su mayor tamaño en el periodo perinatal, donde su tamaño se iguala al tamaño del corazón.
Pero recordemos que este órgano, a medida que envejecemos, se va degenerando y va disminuyendo de tamaño. El timo es el lugar donde se da la maduración, la proliferación, la selección y la diferenciación de los linfocitos T. Y también este timo posee un epitelio que secreta diferentes hormonas denominadas timosinas, que van a participar en la maduración de los linfocitos T. Estas timosinas son la timulina, la timosina alfa y la timopoyetina. Y recordemos también que los linfocitos T que van a madurar en el timo van a denominarse timocitos. Este proceso lo vamos a ver más adelante. Dale siguiente, por favor. Entonces ahora, para empezar a hablar de los órganos linfoides secundarios, es importante empezar con el sistema linfático. Entonces, este consiste en una red de vasos especializados que van a drenar el tejido, el líquido de los tejidos a los ganglios linfáticos y después hacia la sangre. Entonces, estos vasos linfáticos van a captar y absorber el líquido intersticial y ese líquido que van a absorber va a denominarse linfa. Esa linfa va a fluir por linfáticos aferentes que van a drenar a los ganglios linfáticos y posteriormente van a terminar en linfáticos eferentes. Finalmente, todos esos vasos linfáticos van a confluir en un gran vaso linfático que va a denominarse conducto torácico, que lo pueden ver en la imagen de la derecha. Y ese conducto torácico va a drenar en la vena cava superior, para que después ese líquido intersticial, pues esa linfa, pueda terminar en el torrente sanguíneo devolviendo todo el líquido. El sistema linfático tiene como de función recoger todos los antígenos microbianos y transportarlos a los ganglios linfáticos para iniciar respuestas inmunitarias adaptativas. Dale siguiente, por favor. Entonces ahora los ganglios linfáticos, pues estos van a estar interpuestos a lo largo de todos los vasos linfáticos y van a actuar como a manera de filtro y van a revisar pues todos los antígenos que están fluyendo por la linfa y que vienen de los tejidos. Entonces en los ganglios linfáticos se va a favorecer el inicio de respuestas inmunitarias adaptativas. En la corteza de estos ganglios vamos a encontrar unos folículos, que son los círculos azules que pueden ver en las imágenes. Entonces, estos folículos son las zonas donde se localizan los linfocitos B. Los folículos pueden ser primarios o secundarios. Los primarios no poseen centros germinales. Y aquí vamos a encontrar principalmente a linfocitos B, vírgenes y maduros. Y en los folículos secundarios, estos sí poseen centros germinales. Vamos a encontrar principalmente a linfocitos B en proliferación y también vamos a encontrar que se están generando los anticuerpos. Por otro lado, los linfocitos T se van a ubicar en los cordones paracorticales y esta zona pues también va a denominarse paracorteza, que también pueden verlo señalado en las imágenes. Y los linfocitos T que se van a encontrar en esta paracorteza, la mayoría son linfocitos TCD4 positivos o cooperadores, aproximadamente el 70%, a comparación de los linfocitos TCD8 que su cantidad es menor. Pero esta proporción es variable y, digamos, en un curso de alguna infección pueden aumentar los linfocitos TCD8. Esta organización en diferentes zonas separadas de linfocitos B y linfocitos T se da gracias a diferentes quimiosinas. Estas van a atraer a los linfocitos B a los folículos y a los linfocitos T a la paracorteza. Y también esta segregación permite que estos linfocitos estén con sus respectivas células presentadoras de antígenos. Entonces, los linfocitos B van a estar cerca de las células dendríticas foliculares y estas son las que les van a presentar los antígenos a los linfocitos B. Y los linfocitos T van a estar cerca de las células dendríticas y estas van a actuar de células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Dale, siguiente. Listo, ahora pasando al vaso, pues este es un órgano muy vascularizado que tiene principalmente dos funciones. Una función inmunológica que es la de filtrar la sangre y la de retención y eliminación de microorganismos que pueden salir de la red linfática o que entran directamente al torrente sanguíneo. También va a encargarse de eliminar inmunocomplejos y microorganismos opsonizados.
Y en cuanto a la función inmunológica, el vaso va a almacenar los glóbulos rojos y va a llevar a cabo la hemólisis, que recordemos que es la destrucción de estos glóbulos rojos cuando ya completen su ciclo vital de 120 días. El vaso se puede organizar en estas 4 estructuras, en una pulpa blanca, en una pulpa roja, senos venosos y en una zona marginal. Entonces, en la pulpa blanca vamos a encontrar principalmente linfocitos. En la pulpa roja vamos a encontrar senos vasculares llenos de eritrocitos y de otras células como las células dendríticas y los macrófagos. En los senos venosos vamos a encontrar eritrocitos, aquí es donde se van a almacenar, y también se van a reconocer a los eritrocitos seniles que ya están listos para que puedan ser destruidos. Y la zona marginal es como el límite entre la pulpa roja y la pulpa blanca. Los linfocitos van a ingresar al vaso por ramas de la arteria esplénica y al igual que en los ganglios linfáticos se van a organizar en diferentes zonas. Entonces, los linfocitos B van a organizarse en folículos, como pueden verlos en la imagen, y también en la zona marginal. Pero los linfocitos T van a organizarse en la vaina linfática periarteriolar, que está en la mitad. Listo, dale siguiente. Ya para finalizar con los órganos linfoides secundarios, tenemos al MALT o al tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, si hablamos del MALT en el intestino, lo vamos a denominar GALT. Y de este hacen parte las placas de Peyer, que es esta imagen que pueden ver a la derecha. Por otro lado, si hablamos del tejido linfoide del árbol bronquial, se va a denominar BALT y el de la nasofaringe se va a denominar NALT. Siguiente. Listo. Ahora ya para entrar a la ontogenia del sistema inmune. Dale. Entonces, esta va a estar mediada por la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso a través del cual se van a generar todas las células sanguíneas. En un principio, durante el desarrollo embrionario y fetal, la hematopoiesis va a ocurrir en los islotes sanguíneos del saco vitelino y al mesenquima paraórtico. Pero después, entre el tercer y cuarto mes de gestación, la hematopoiesis va a migrar al hígado. Ella posteriormente pues va a producirse en la médula ósea, específicamente en la médula ósea roja. A partir del nacimiento, la hematopoiesis pues, va a ocurrir en la médula ósea de todos los huesos del esqueleto, pero a medida que vamos creciendo se va a ir reduciéndose y ya va a ocurrir solo en la médula ósea de los huesos planos. Entonces, en la pubertad ya vamos a poder observar que la hematopoiesis va a ocurrir en la médula ósea de huesos como el esternón o los huesos ilíacos o las vértebras, entre otros. Siguiente. Entonces, como les comenté, la hematopoiesis pues, es el proceso donde se originan todas las células sanguíneas. Entonces, la célula madre pluripotencial es la que va a dar origen a todas estas células. Por un lado, va a dar una línea linfoide, gracias al estímulo de la interleuquina 7, y con esta va a dar origen a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células natural killer. Y por otro lado, esa célula madre pluripotencial puede diferenciarse hacia la línea mieloide, gracias al estímulo de la interleuquina 3, y va a dar origen a los granulocitos, como los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y también a las células presentadoras de antígenos, como los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Y también de esa línea mieloide pues van a salir los eritrocitos y las plaquetas. Siguiente. Ahora, para profundizar en la ontogenia de los linfocitos, vamos a ver que hay diversos elementos involucrados. Entonces, en primer lugar, vamos a necesitar a la célula madre pluripotencial, también microambientes adecuados y mediadores solubles como citoquinas y quimioquinas. Entonces, como les comenté, en la médula ósea se van a originar los linfocitos T, pero estos van a salir de esta médula inmaduros y van a tener que pasar por un proceso de maduración en el timo. Y ya cuando pueden madurar en el timo, pues sí van a ir a colonizar los órganos linfoides secundarios. Por otro lado, en la médula ósea sí se van a producir y van a madurar los linfocitos B, y ya después sí van a poder migrar hacia los órganos linfoides secundarios. Siguiente. Entonces, para empezar con la ontogenia de los linfocitos T,
Recordemos, en la médula es donde se originan y en el timo es donde maduran. El timo es básicamente el lugar donde se educa a esos linfocitos T para que toleren lo propio y ataquen lo extraño. Entonces, de esa médula ósea van a salir los linfocitos pre-T, así se van a denominar. Estos van a expresar CD34 y CD7 y van a expresar el receptor CCR9 que va a responder al llamado de la quimioquina CCL25 que va a ser producida por la corteza del timo para atraerlo. En este estadio podemos decir que estos linfocitos se denominan triple negativos porque no expresan ni el TCR, que es el receptor del linfocito T, ni CD4 ni CD8. O también los llaman linfocitos desnudos. Ya después, cuando están en el timo, la maduración va a empezar en la corteza y ya posteriormente van a ir migrando hacia la médula. Entonces se puede decir que en la médula se encuentran ubicados la mayoría de los linfocitos T maduros. Entonces, en la corteza, estos linfocitos van a perder el CD34 y el CD7 con el que entraron y van a adquirir el TCR, que es el receptor del linfocito T, y se van a denominar doble negativos. Ya después, en el transcurso hacia la médula, van a adquirir el CD4 y el CD8 juntos. Entonces van a denominarse timocitos doble positivos. Y ya cuando se encuentran en la médula, van a perder el CD4 o el CD8 y van a ser simples positivos. Entonces vamos a tener linfocitos T CD4 positivos y linfocitos T CD8 positivos. Siguiente. Entonces, para poder tener a los linfocitos T que puedan desarrollar sus funciones de la mejor manera al salir del timo y que no vayan a provocar autoinmunidad, deben pasar por unos procesos de selección, entonces la selección positiva y la selección negativa. En primer lugar, en la corteza ocurre la selección positiva. Esta consiste en una interacción entre los timocitos y las células epiteliales de la corteza del timo. Este proceso consiste en verificar que el receptor del linfocito T funcione de la mejor manera. Entonces, este receptor debe reconocer a moléculas HLA que sean expresadas por estas células epiteliales del timo. Si no reconocen estas moléculas HLA, sufren apoptosis. Pero si sobreviven a este proceso de selección positiva, se van a convertir en linfocitos T simples positivos, o CD4 o CD8. En la médula es donde va a ocurrir la selección negativa. Entonces, ese es un proceso de interacción entre los timocitos y células presentadoras de antígenos como las células dendríticas o también células epiteliales medulares. Estas células presentadoras de antígenos van a presentar antígenos propios a los timocitos. Si estos timocitos tienen mucha afinidad apoptosis, porque eso quiere decir que en un futuro, cuando salgan pues, del timo y salgan a la circulación, a los órganos linfoides secundarios, puedan generar reacciones autoinmunes. También es importante mencionar que en la médula se produce este factor de transcripción aire, que pueden ver ahí en el recuadro de la derecha, que es fundamental para que no significa regulador autoinmune y es fundamental en el proceso de maduración de estos linfocitos T, precisamente para que no vayan a ser autorreactivos. Y también, como les mencioné antes, en la médula se encuentran los corpúsculos de Hassall, que son estructuras que van a producir la linfopoyetina estromal tímica, que genera la apoptosis de estos linfocitos que no pasan estos procesos de selección. Siguiente. Entonces, esta es básicamente una imagen que ilustra lo que les comenté. Entonces, para que recuerden, en la corteza se va a llevar a cabo la selección positiva y es el proceso en donde se busca verificar que el TCR, el receptor del linfocito T, sea funcional, que funcione. Y es básicamente que estos timocitos puedan reconocer las moléculas HLA que les son presentadas por las células epiteliales. Si no las reconocen, pues sufren apoptosis. Y ya en la médula va a ocurrir la selección negativa, que es cuando ya son simples positivos, o linfocitos TCD8 o CD4, que si llegan a reconocer antígenos propios o reaccionan ávidamente hacia ellos, van a sufrir apoptosis. Y si no los reconocen, pues pasan este proceso.
Siguiente. Ahora las subpoblaciones de los linfocitos T. Entonces, estas tienen un origen en el timo. Las 3 primeras de arriba hacen parte de la inmunidad adaptativa y las 2 de abajo hacen parte de la inmunidad innata. Entonces, en primer lugar, tenemos a los linfocitos TSD8 positivos o citotóxicos, que pues estos van a reconocer a los antígenos que les sean presentados en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Por otro lado, tenemos a los linfocitos TC4 positivos o helpers o cooperadores. Esos van a reconocer antígenos que son presentados en un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y tenemos a los linfocitos T reguladores que tienen la función de hacer tolerantes a los linfocitos T que puedan estar ocasionando autorreactividad y que llegaron a pasar los filtros de selección positiva y selección negativa. Por otro lado, ya los dos de la inmunidad innata, tenemos a los linfocitos T gamma delta y estos reciben este nombre precisamente por las cadenas de su TCR, de su receptor, que no van a ser alfa y beta como todos los demás, sino que van a ser gamma y delta. Y tenemos a las células T natural killer invariantes que reciben este nombre porque la cadena alfa de su receptor es invariante. Siguiente. Ahora, para que estos linfocitos T puedan iniciar una respuesta inmune, pues deben pasar por varias etapas. Y esto toma aproximadamente de 7 a 14 días para que pueda desarrollarse. Entonces no voy a profundizar en cada una, pero sí voy a profundizar en la número 4. Entonces, en primer lugar, la búsqueda del antígeno, la activación de los linfocitos T, expansión clonal, diferenciación en subpoblaciones con funciones especializadas y migración hacia el sitio de inflamación o infección. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a las subpoblaciones de los linfocitos T, CD4 positivos, pues son todas estas que pueden ver en la imagen, pero creo que las más importantes podrían ser los TH1, los TH2 y los TH17. Entonces, en la parte superior pueden ver las citoquinas que están implicadas en la diferenciación en cada uno de estas poblaciones. En letra azul pueden ver los factores de transcripción que están implicados en la diferenciación y en la producción de citoquinas de cada una de estas poblaciones. Y en los recuadros de abajo pueden ver las citoquinas que producen cada una de estas poblaciones. Entonces, de manera pues muy superficial, recordemos que los TH1 son los encargados de la activación de los macrófagos para que puedan eliminar a microorganismos intracelulares y por eso producen citoquinas como el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa. Por otro lado, los TH2, recordemos que esta pues es la respuesta de la alergia, están implicados en las alergias. Estas son los que favorecen el switch de isotipo a inmunoglobulina E, favorecen el reclutamiento de los mastocitos y la eosinofilia. Y los TH17 son los que producen la interleuquina 17 y se encargan de la producción, de la activación de los neutrófilos para que puedan eliminar a microorganismos extracelulares. Siguiente. Y ya para terminar, tenemos la ontogenia de los linfocitos B. Entonces, para que se dé este proceso de producción y maduración adecuada, deben participar algunas sustancias como el factor activador de linfocitos B y el ligando inductor de proliferación. Entonces, en primer lugar, vamos a tener a un linfocito pro-B que va a expresar el CD34 y el CD19. Posteriormente, se va a dar la pérdida de ese CD34 y se va a adquirir el receptor del linfocito B o el BCR. Y aquí va a denominarse linfocito pre-B. Posteriormente vamos a tener linfocitos B inmaduros que van a expresar únicamente la inmunoglobulina M, pero ya cuando maduran van a expresar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, como les comentó mi compañero. Esos linfocitos B también tienen que atravesar procesos de selección positiva y negativa, que es muy similar a la de los linfocitos T. Entonces, en la de selección positiva, básicamente sobreviven los linfocitos B que tengan un BCR funcionante y
En la selección negativa sobreviven los linfocitos B que no que no reaccionen ávidamente contra antígenos propios. Muchas veces, o bueno, algunas veces, hay algunos linfocitos que se escapan y pueden salir a los órganos linfoides secundarios, pero pueden ser autorreactivos. Entonces, estos linfocitos que son autorreactivos y que sobreviven a este control de selección positiva y negativa, posteriormente son reconocidos y destruidos en el vaso para que no generen enfermedades autoinmunes. Siguiente. Y pues ya para finalizar tenemos a las diferentes subpoblaciones de los linfocitos B. Entonces tenemos a los linfocitos B tipo 2 que se van a encontrar en los folículos linfoides, en la circulación y en varios tejidos. Estos, por decirlo así, van a buscar tener un contacto con el antígeno para el cual su receptor esté programado. Posteriormente tenemos a los linfocitos B de la zona marginal del vaso que les mencioné anteriormente. Esos van a generar anticuerpos IgM contra moléculas de polisacáridos y proteínas portadoras y no van a necesitar ayuda de los linfocitos T para que puedan ser activados. Y por último tenemos a los linfocitos B tipo 1 que van a estar presentes en la pleura, en el peritoneo y en el anillo de Waldeyer que se va a encontrar en la faringe. Esos van a expresar CD5 y no requieren que el antígeno les sea presentado por otra célula para poder activarse. Y listo, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Catalina y Valentina. Tenemos dos preguntas en el chat. Entonces, bueno, primero antes, no sé si quieren pasarla, pues el tipo de preguntas que teníamos. Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Están pudiendo ver? Sí, Perfecto. sí. ¿Están viendo todos los resultados? No. Ah, ya. Creo que ya. ¿Ya están viendo? Sí, Laurita. Ahora sí. Listo, y ya voy a mandar el segundo. Stop share. Y acaba de mandar el otro. ¿Lo pueden ver? Sí, señora.
Ya pueden ver las preguntas, ¿sí? Sí, perfecto. Listo. No sé ustedes qué digan, pues, las expositoras de las preguntas. Bueno, en mis preguntas, en la primera, ¿te acuerdas cuál fue el porcentaje de la primera pregunta? Ya las vuelvo a poner. Vale. Ya. Bueno, entonces la pregunta fue, ¿cuál es la característica de la respuesta adaptativa que le permite responder con mayor rapidez y eficacia? Y pues hubo un empate entre memoria y expansión clonal. Obvio, pues pudo haber una leve confusión ahí, solo que una va ligada a la otra. Pero la memoria es la que inicialmente amplía, o sea, la respuesta correcta es memoria, es la que amplía la cantidad de linfocitos de memoria y los que les dan características, como les di un ejemplo de los linfocitos B, que van a producir anticuerpos que se van a unir con mayor afinidad a sus antígenos. Entonces, la respuesta correcta es memoria. Y pues la segunda, que de los monomorfonucleares, ¿cuál es el circulante? Sí, pues todas básicamente la tuvieron buena, que es monocitos. Y ya pongo la segunda. Entonces, listo. Bueno, pues si recuerdan en la parte de hematopoiesis que les comenté que la célula madre pluripotencial da origen a la línea linfoide y a la mieloide. La linfoide, recuerden que es por la interleuquina 7 y la mieloide por la 3. Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta, pues recordar que la selección positiva es lo que ocurre en la corteza. No sé por qué está seleccionada con naranja la de la médula. Es la que más gente tuvo. Ah, ok, ok. Entonces es la que ocurre en la corteza y es la que se mira si el TCR es funcional. Entonces es la que dice que sobreviven los timocitos que van a reconocer las HLA que les presentan las células epiteliales. Listo, gracias a las dos. Y pues tenemos dos preguntas que me mandaron por privado. Si tienen más, nos lo pueden mandar por privado a cualquiera de los que estamos de co-host. Entonces, la primera es, ¿qué hace que nuestro cuerpo no pueda contener a los agentes extraños? ¿Cuáles serían los factores que determinan esto? Pues no sé si nos podrían ayudar los doctores a responder las preguntas. Claro que sí. ¿Cómo es? Por favor, otra vez me repites la pregunta. ¿Qué hace que nuestro cuerpo no pueda contener a los agentes extraños? ¿Cuáles serían los factores que determinan esto? Bueno, como ustedes saben, digamos que hay múltiples factores y que la defensa del organismo, digamos, no depende de una sola cosa. Entonces, digamos, esa falla en la contención de los agentes extraños no es una sola causa. Puede ser por diferentes, digamos, por diferentes mecanismos. Uno de estos es, por ejemplo, la deficiencia o la alteración de la inmunidad de tipo, digamos, como por ejemplo una enfermedad de inmunodeficiencia, las inmunodeficiencias. Y las inmunodeficiencias pueden ser primarias o secundarias. Las inmunodeficiencias primarias tienen que ver con digamos, problemas y alteraciones y disfunciones que son determinadas genéticamente, mientras que las secundarias son, por ejemplo, la más conocida es el SIDA o el virus, por ejemplo, del HIV, que produce una inmunodeficiencia secundaria. En estos casos, las personas que padecen tanto de inmunodeficiencia primaria como secundaria, pues no van a poder contener estas infecciones. Pero también, digamos, no solamente son estos factores de inmunodeficiencias grandes, sino que son, digamos,
Bueno, sí, no solamente esto de enfermedades infecciosas o de enfermedades o de factores genéticos, sino, por ejemplo, también tratamientos o que disminuyen o alteran la respuesta inmune. Tratamientos que, digamos, que están dirigidos a ser, digamos, positivos ante una enfermedad como son, por ejemplo, el cáncer, pero que al darles o también enfermedades autoinmunes, pero que ante los cuales necesitamos, en uno, disminuir la cantidad de células que se están replicando de manera exagerada. Entonces, al tratar de disminuir esas células, ya sea por quimio, por radio, por quimioterapia, radioterapia, pues también se van a afectar las células que sí están cumpliendo una función positiva. Entonces, no solamente las células malas, entre comillas, sino las buenas también se van a disminuir y ahí hay inmunodeficiencias también. Al igual que los medicamentos que nos pueden alterar de manera general la respuesta inmune, como por ejemplo los esteroides de manera crónica o con dosis muy altas, o los agentes inmunomoduladores, como los agentes, los antimetabolitos, que van a disminuir, digamos, la actividad del sistema inmune, u otros dirigidos a unas cascadas específicas, como son los agentes biológicos, que por ejemplo, en estos casos, el ejemplo clásico son los anti-TNF-alfa, que ustedes saben que el factor de necrosis tumoral alfa es muy importante para mantener la capacidad que tenemos de tener allá los granulomas en el caso de las micobacterias, la micobacteria tuberculosa, y resulta esa micobacteria tuberculosis se va a poder, digamos, reactivar cuando nosotros disminuimos ese TNF-alfa, que es el que ayuda también a mantener ese granuloma. Entonces, son, por dar unos ejemplos, y la respuesta no es un solo factor, sino son muchos. No sé si el doctor de Subiría quiera complementar algo. Sí, digamos, ahí dice algo muy importante, los mecanismos puramente, digamos, intrínsecos, y hay otros que se facilitan por la habilidad de ciertas bacterias para evadir, por ejemplo, la fagocitosis, ¿no? Digamos, algunas bacterias que con cápsulas polisacáridas son más resistentes a la fagocitosis y puede no funcionar siempre la opsonización, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay otro mecanismo que puede suceder, es que hay bacterias que se vuelven resistentes a algunos de los mecanismos microbicidas que contiene el sistema inmune. Por ejemplo, acuérdense que hay las dos vías. Los ejemplos son la formación de singletes, superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales libres. Hay bacterias que se pueden hacer resistentes a uno o más de los mecanismos dependientes de oxígeno o de los independientes, como la formación de superóxido. Por ejemplo, otro mecanismo son algunas gram negativas que inhiben la fijación de factores del complemento, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen ácido ciálico, el coli, por ejemplo, la pseudomonas también es un gran inhibidor de la fagocitosis. Entonces, dice que también depende de los tipos, de cómo las bacterias han venido evolucionando en la eterna guerra con nuestro sistema inmune, en las cuales nosotros mejoramos los mecanismos y ellas van haciendo mecanismos de resistencia también a los mecanismos microbicidas. Las células cancerosas también hacen un mecanismo de evasión, ¿no? En que se vuelven muy poco antigénicas y por alguna razón genética no pueden ser bien reconocidas sino tardíamente. Eso era lo que quisiera agregar. Buenísimo, excelente, excelente. Gracias. Perdón, pero porque tuve que apagar la cámara, mi internet empezó a fallar de un momento a otro.
Entonces, la segunda pregunta es, ¿cómo llegan los epítopes al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 de los linfocitos B? ¿Son estos linfocitos fagocitos también? Pues los linfocitos B son, digamos que no son fagocitos profesionales, pero ellos pueden ser presentadores de antígenos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos, por medio de su receptor, se internaliza al antígeno y allí ustedes van a ver que en la vacuola se forma la vacuola en donde va a, digamos, a destruirse, a hacer la destrucción de este germen, vacuola, el fagolisosoma también, y van a hacer la presentación del epítope llevado a la superficie por el MHC2 que viene creado por desde el retículo endoplásmico. Entonces, ustedes saben que el MHC clase 2 va, digamos, también transportado en vesículas del retículo endoplásmico para ser expresado en la superficie. Entonces, de esta manera, ellos pueden ser también células presentadoras de antígenos por MHC clase 2. Y ustedes saben que la presentación siempre tiene que ser acoplada con una molécula de MHC para poder presentarlo a los linfocitos, porque los linfocitos no van a reconocer solo el epítope, sino van a reconocer el epítope cargado en la MHC. No sé si el doctor de Subiría quiera complementar también algo. No, yo creo que está correcto, coincido totalmente con tu opinión, sí. Bueno, y de las que expusieron o algo, ¿quieren complementar algo? Yo quería, digamos, resaltar que fue una presentación realmente muy, muy, muy buena, tremendamente completa. Me gustó especialmente la claridad con que mostraron cómo es aquello del papel del timo en la selección negativa y positiva, ¿sí? Eso me parece muy De importante acuerdo. porque recuerden ustedes que de esa selección, digamos, lo que se eliminan son los timocitos que pueden ser autorreactivos. Es el primer golpe de control del organismo, del sistema inmune, para disminuir la posibilidad de la autoinmunidad, ¿sí? Ese es el papel más importante y ese concepto, como lo expresaron, me gustó mucho. Muchas gracias, doctor. Yo coincido también y las felicito porque sintetizaron perfectamente un tema que no es nada fácil. Y cuando uno es capaz de sintetizar y de presentarlo de manera muy clara, es porque ha entendido muy bien. Entonces yo las quiero felicitar porque realmente fue muy clara la exposición y muy, digamos que resaltaron las partes más importantes de cada tema revisado. Sí, hicieron una revisión, pero excelente y en todas las áreas. Muy bonita esa presentación que hicieron de los diferentes tipos de linfocitos que hay y los factores de transcripción que median su activación. Eso fue muy, muy bien expresado. No, me gustó mucho la presentación. Quiero felicitar a Valentina y a Catalina y a la coordinación de Laura, que estuvo mucho más allá de lo que yo imaginaba iba a ser esta presentación. Muchas Muy, muy gracias. buena. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Son un lujo ustedes. Muchas gracias a todos. Creo que no hay más, pues hay una pregunta que dice que no entendió muy bien la persona porque sobreviven los timocitos que no reaccionan contra los antígenos. ¿No sería lo contrario? Los que atacan a los antígenos son los que permiten que el sistema inmune reconozca a estos antígenos como una amenaza. Así es. ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué sobreviven qué? Que no entendió la persona muy bien porque sobreviven los timocitos que no reaccionan contra los antígenos. Ah, ok.
Ok, porque si no reaccionan es que digamos, pero no reaccionan contra los antígenos propios, ¿sí? Entonces sobreviven. Lo primero que lo presentaron perfecto es chequear que el receptor del linfocito T esté funcional. Y eso se hace en la corteza y como dijeron ustedes muy bien, selección positiva. Y la selección negativa, si van a reaccionar contra los antígenos propios, pues van a apoptosis. No sé si se refiere de pronto, no sé, acuérdense que hay también el concepto de anergia, ¿no? Que hay unos linfocitos que digamos que no reaccionan ante los antígenos, pero que no quedan funcionales. Y ahí está el concepto de anergia, es que el linfocito no es funcional, pero no va a apoptosis, sino que queda anérgico. Y esto tiene que ver muchas veces ustedes saben que hay en la presentación antigénica es muy importante, los receptores son muy importantes, los receptores y los correceptores. Entonces, cuando hay alteración en la presentación por parte de los correceptores, puede haber anergia. Esto en los linfocitos T. Y en los linfocitos B, cuando tienen contacto no solamente con un antígeno multivalente, sino con antígenos pequeñitos solubles, pueden llegar a ser anérgicos. Entonces, ese es otro concepto que de pronto, digamos, hay que tener ahí en cuenta, y es que finalmente no todos van a apoptosis, si hay unos que quedan no funcionales, volando por ahí sin tener ninguna funcionalidad, pero que tampoco van a atacar a lo propio. No lo reconocen, pero no lo atacan, y esos serían los anérgicos. Ellos tienen vida corta, vida media corta, pero pues no son funcionales. No sé de pronto, como por complementar ahí, pero no sé si quien hizo esa pregunta es eso u otra cosa. Creo que se refería a eso, doctora. Bueno. Okay. Entonces, si no hay más preguntas, damos terminado nuestro primer seminario del 2021, el primer semestre, y esperemos ¡Qué que... emoción! Sí, qué ¡Qué bueno, emoción que es el primero y que se logró esta continuidad! Felicitaciones a los organizadores, gracias al doctor de Subiría por estar con nosotros y gracias a todos por la invitación acá a participar. Sí, muy buena presentación, qué rico volver a compartir con ustedes. Por favor, Laura, ¿le compartes mi teléfono a Laura Zárate? Sí. A Claro Laura que sí, Zárate, que doctor, lo por tenga, supuesto mi que sí. correo y todo, y que tenga el teléfono mío también. Por supuesto, doctor. Muchas gracias a las dos Lauras. Sí, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, doctores, por asistir y a todos los asistentes a la revisión de hoy. Felicitaciones a las dos expositoras, lo hicieron excelente. Sí.